En este video te voy a mostrar cómo plancho las prendas tejidas. Mira cómo ha quedado, esta ya tiene plancha. Yo lo hago con vapor. Te voy a mostrar el paso a paso cómo lo hago y también quiero mostrarte otro pedazo, otra pieza que tengo de esta sin plancharla, sin pasarle el vapor para que veas la diferencia. Mírala. Creo que ahí se ve la diferencia. Mira que el punto acá se ve más abierto. Aquí está un poco más cerrado. Para eso es que necesitamos en algunas puntadas pasarle vapor o pasarle la plancha al tejido para que se note más la puntada. Miren la diferencia enorme que hay entre las dos piezas. Bueno, entonces ya te voy a mostrar el método que uso yo. Lo primero que debemos hacer antes de planchar nuestra prenda tejida es colocarle agua a nuestra plancha. Esto es una plancha normal, convencional, que debe tener, me imagino, todas ustedes. Aquí en este orificio se le introduce el agua y vamos a llenarlo hasta el nivel máximo, el que está aquí. Aquí dice el nivel máximo, aquí es donde se almacena el agua. Nivel máximo porque para el vapor necesitamos bastante agua. Y entre más grande es la prenda, vas a necesitar después volver a llenar esta plancha con agua. Bueno, después en nuestra mesa de plancha, aquí tengo la mía, vamos a extender el tejido, a extenderlo bien, que se vean bien las puntadas. Vamos a ayudarnos aquí con la mano, así. Y ahora aquí, yo tengo ya conectada a la electricidad la plancha. Ahora vamos a tomar el nivel. Yo lo coloco como en el 4. Aquí especifican los niveles la plancha. Si es sintético, si es nylon, si es poliéster, si es lana. Aquí lo especifica. Bueno, yo lo coloco como en 4 y espero un ratico a que se caliente. En esta posición, no la vayas a poner así. Déjala así, en esta posición, aquí a un ladito de la mesa, a que se caliente un poco la plancha. Después de dejarla un rato así en esta posición, en esta que te estoy mostrando, de pie, ya vamos a empezar a echarle el vapor. Para eso, esta plancha no necesita hundirle ningún botón, es solo hacerle así y ya sale el vapor. Mira cómo sale el vapor. No sé si de la cámara notes que ya está saliendo un vapor. Bueno, así es lo que vamos a hacer en nuestra prenda. El vapor todo, írselo colocando. No sé si miras que aquí, no quiero meter tanto el dedo porque me puedo quemar, pero mira que la plancha no toca la prenda y eso es importante. Si toca la prenda, dañas el hilo. Lo quemas y ahí ya se arruinó todo tu trabajo. Tiene que haber una distancia así. Y es como si estuvieses planchando. Y también te vas ayudando con la otra mano a ir estirando un poco la prenda. No sé si alcanzas a oír el ruido del vapor, si alcanzas a ver el vapor. Eso sale bastante vapor. Y mira, por favor que la plancha no toque la prenda. Con la otra mano te vas ayudando así a estirarla. Esto yo lo hago cuando la puntada me lo pide, no en todas las prendas. Esta puntada ya te la estaré enseñando en otro tutorial. Se encoge un poco estos puntos altos, se encogen un poco, entonces
ahí necesito yo echarle vapor para que se estire y se vea así abierta la puntada. También uso esta técnica cuando trabajo con cuadros o grannies. Cuando se unen, quedan esa costura un poco como apretada, entonces este vapor ayuda a que se ponga un poquito más flojita esa costura y la prenda queda más suelta. Miren, así planchamos, o así plancho yo las prendas tejidas. Voy a ir acá al otro pedazo. Si ven la diferencia, esto no está planchado todavía y esto sí. Si miran que aquí está un poco como encogido y aquí está más abierto. Se ve más la puntada. Si ven la diferencia. Aquí sigo y te ayudas acá con la mano. Y vean que en ningún momento la plancha toca el tejido. Miren, miren ya cómo se ve más abierta esta puntada. Este material es un acrílico y no creo que eso le vaya a pasar, pues en ninguna prenda mía le ha pasado, no se ha dañado la fibra por hacer esto. Siempre y cuando, les repito, la plancha no toque la prenda. En ningún material la plancha debería tocar la prenda tejida. Miren cómo queda ya de linda y elegante la prenda. ¿Y cada cuánto hay que hacer este planchado? Bueno, yo cuando lo hago una vez no lo vuelvo a hacer más en la misma prenda, a no ser que como yo vivo en una ciudad donde hay temporadas, uno guarda la ropa de verano por 6 meses hasta que venga otra vez el verano, y al estar doblada la ropa, el tejido cambia, se ve arrugado. Si yo veo que está muy arrugado, las puntadas torcidas, pues hago esta técnica, la plancho. Si la prenda yo veo que no necesita eso, que no se ha arrugado por estar doblada tanto tiempo, pues no lo hago. Eso ya es cuestión de cómo las guardas y de tu gusto. Hay gente que no hace esto y está bien. No, así es la forma en que yo plancho mis prendas. Bueno, espero que este video te haya sido útil, que pruebes hacerlo y mira cómo se ve más abierto la puntada.